impresa en, acá tengo anotado, es la versión del padre Felipe Sío de San Miguel. Es una traducción castellana encargada por el rey Carlos III de España, y la primera edición se realizó entre 1791 a 1793. Este presente volumen, que es la última joyita que adquirí, que encontré, mejor dicho, para mi colección de Biblias, fue usado por las iglesias protestantes de habla hispana, castellano, y le sacaron los libros deuterocanónicos, esos libros que están en las demás versiones católicas. Fue impresa en Londres, a pesar de ser una versión española, fue impresa en Londres, como dije recién, en 1858. 8 años después que murió San Martín, imprimieron esta Biblia. Y nos muestra una sintaxis, una gramática y una grafía, una manera de escribir muy distinto a cómo se habla y se escribe el castellano en el 2022, hoy día. Siendo una versión católica, no hubo problemas en ser usada por los protestantes de su época, ya que eran tiempos difíciles no solamente para imprimir la Biblia en castellano, la famosa Reina Valera, que ya estaba impresa en España, pero estaba prohibida, estaba en el Index romano, y donde el Santo Oficio, que estaba en Lima, pescaba una Biblia de esa, la quemaba y posiblemente torturaban a sus dueños, si no lo mataban. Eran tiempos difíciles por el Tribunal de la Inquisición española. Es que lo importante es tener una Biblia y hacer la Biblia nuestro libro de cabecera y que sea nuestra guía en todo lo que tiene que ver con la conducta y principios de autoridad. Por eso nuestro reglamento dice que nos formamos iglesia bajo la autoridad de las Escrituras. Todas las versiones de la Biblia católicas y protestantes tratan de ser fieles al pensamiento de los textos originales. Solamente cambian el lenguaje según los tiempos, como el presente texto, que es de fines del siglo XVIII, con un castellano hoy en desuso, pero no deja de ser una joyita para un coleccionista. Así como creemos en la presencia del Espíritu Santo en los autores de los textos sagrados, creemos también en esa inspiración, en esa presencia inspiradora, en tantos traductores que han buscado poner en manos del pueblo las sagradas Escrituras. Y el texto de hoy, ustedes lo pueden seguir en sus Biblias, para que vean que no hay gran diferencia, solamente la manera de expresarse. Es en el Evangelio de San Juan, capítulo 2. La primera señal que hace Jesús en las bodas de Caná de Galilea. Por eso la lectura del Antiguo Testamento, la del profeta, nos hablaba ya de esa relación de Dios con el pueblo, con el creyente, como la relación del matrimonio. Y aquí vamos a encontrar la presencia de Jesús y sus discípulos en una fiesta de bodas. El texto dice así:
Y de allí a 3 días, de lo que venía de antes, se celebraron unas bodas en Canaá de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y también fue convidado Jesús y sus discípulos a las bodas. Y llegado a faltar el vino, la madre de Jesús le dice: no tienen vino. Y Jesús le dijo: mujer, mujer está escrito con G, mujer, ¿qué nos va a mí y a ti? Aún no es llegada mi hora. Y dijo la madre de él a los que servían: haced cuanto él os dijere. Y había allí 6 hidras, 6 tinajas, hidras, dice acá, 6 hidras de piedra, conforme a la purificación de los judíos, y cabían en cada una 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo: llenad las hidras de agua, y las llenaron hasta arriba. Y Jesús les dijo: sacad ahora y llevad al maestresala. Y le llevaron. Y luego que gustó el maestresala el agua hecha vino, y no sabía de dónde era, aunque los que servían lo sabían porque habían sacado el agua, llamó al esposo el maestresala y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y después que han bebido bien, entonces da él el que no es tan bueno. Mas tú guardaste el buen vino hasta ahora. Esta fue la primera señal que hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Oramos. Nuestro Dios y nuestro Padre, al compartir tu palabra, una vez más pedimos tu dirección para que podamos sentir que eres tú quien nos estás hablando y nos estás mostrando tu poder en estas señales que Jesús hizo. En su nombre, amén. Bueno, el escenario del relato es conocido. Es una fiesta de bodas familiar en una casa, en una aldea cercana. Caná de Galilea quedaba cerca de la ciudad de Nazaret. Dicen los historiadores que las fiestas de casamiento, de matrimonio, en aquella época duraban 7 días. Hay que tener aguante, ¿eh? 7 días, y a los novios los trataban como reyes. Mi rey y mi reina eran los principales personajes de la fiesta, lógicamente. Y en una vida signada por la dureza, por la pobreza, por el trabajo, esta semana de festejos tiene plena justificación, una semana de alegría y de fiesta. Era una de las grandes ocasiones de la vida. Normalmente, matrimonio 1 o 2 veces. ¿Para qué más? Una vez. Lo interesante es que, claro, Jesús y los discípulos eran 13 más, la madre 14, y podría haber alguno más por ahí. Los cálculos no estaban bien hechos. Se terminó el vino.
en los 7 días que quedaban, no sabemos en qué día se habrá terminado el vino, pero en una fiesta sin vino faltaba lo esencial. No estamos hablando de gente borracha, estamos hablando de gente que gustaba beber una copa de vino. Y se terminó. Entonces la madre, María, este es uno de los textos que usan los católicos para hablar mucho sobre María, que lo manda Jesús no se ve eso en el texto. Pero María le advierte a Jesús. Y tal vez conociéndolo le dice al encargado que hagan lo que él ordena. Y allá afuera había, como toda casa judía, había los cántaros para la purificación de las costumbres judías, para la higiene, la limpieza. Podríamos calcular, no sé si en la versión popular, no me acuerdo si dice la cantidad de litros, pero podemos calcular entre 400 litros de agua. Y si ustedes leen el Antiguo Testamento, especialmente el Levítico, van a encontrar la manera en la cual había que purificarse las manos, lavado, todas esas cuestiones. Que en el fondo no eran otra cosa que higiene. En el libro del Levítico está hasta, ¿cómo se dice ahora la palabra esa de que el aislamiento? Figura el aislamiento también de los enfermos en el libro del Levítico. No había otros medicamentos, así que al enfermo tenían que apartarse del enfermo. La cuestión es que esa agua es la que comienzan a sacar y es el mejor vino que habían tomado. Esto nos muestra que la presencia de Jesús, como dice nuestro ritual de matrimonio, hizo hermosa con su presencia la fiesta, porque permitió que la fiesta continúe y no que se termine todo allí nomás. Esto nos muestra de que el vino del Evangelio es superior al agua de las purificaciones del antiguo pacto. Por eso el Evangelio dice, de Juan no usa la palabra milagro y dice señales. Y hay unas 7 señales maravillosas que hace Jesús según el Evangelio de Juan. Comenzando con esta, curando al siervo de un noble romano, curando a un paralítico en el estanque de Betesda, alimentando 5.000 personas y caminando sobre el agua. Y terminan las señales resucitando a Lázaro, capítulo 11 de San Juan. Y allí es donde los que se daban cuenta de las señales dicen, a este tenemos que matarlo. Ustedes lean el capítulo 11 de Juan y van a encontrar que allí es donde comienzan a tramar definitivamente la muerte de Jesús, los sacerdotes y los dirigentes judíos. Porque esas señales estaban mostrando el fin de una época, el fin de un pacto y el comienzo de un nuevo pacto que Jesús iba a sellar, no con sangre de corderos ni de palomitas, sino con su propia sangre en la cruz del Calvario. Y Jesús actuó así, movido por la simpatía, la bondad y la comprensión hacia esa gente que se estaba perdiendo la fiesta.
fue solidario con ellos. Y aquí tenemos un ejemplo para los seguidores de todos los tiempos de Jesús. Actuar siempre llevando la presencia de Dios en todo lugar, aún en los más humildes, motivado siempre por la cortesía, la comprensión y sobre todo por el amor solidario hacia los demás. Por eso vemos profundamente en este texto la verdad que Juan está tratando de decirnos al contar esta historia. Fíjense en que Jesús no tocó las vasijas, no tocó el agua, solamente dijo, saquen de ahí adentro. Y ya estaba hecho el milagro. Y nos encontramos que esas tinajas estaban representando lo incompleto, lo imperfecto, lo inacabado. Están representando las tinajas, las imperfecciones de la ley judía. El número 6 es el número que no llega a la perfección, al número 7. Jesús elimina las imperfecciones y llena con nuevo vino del Evangelio. Acá tenemos pues una parábola viviente. 6 tinajas, cantidad de vino que tal vez sea imposible terminarlo. Porque el Evangelio es así, sobrepasa nuestras necesidades, va más allá, sobra. Lo estoy diciendo en una manera cualitativa, una manera de calidad, sobrepasa cualquier otra idea, cualquier otra cosa. En ninguna fiesta de boda se podían tomar tan cantidad de vino. Lo que significa es que cuando la gracia de Jesús se derrama superando toda necesidad. ¿Ustedes se acuerdan el caso cuando Jesús, hay una mujer sirofenicia, una mujer extranjera, no judía, que le pide a Jesús por su hija? Y Jesús se la sana. Pero dice el texto que Jesús, cuando vio la fe de ella, de esa mujer que se arrimó y le pidió, intercedió por su hija, le dijo, que sea como tú quieras. Es decir, no le puso un límite, que sea todo lo que tú quieras. La gracia del Evangelio supera toda necesidad, va más allá de lo que nosotros podemos. Y Jesús le dice a esa mujer, mujer, grande es tu fe, que se haga como tú quieres. Jesús da lo que precisamos y aún más, aunque a veces parece o creemos que nos retasea. Pero si somos honestos, vamos a encontrar que Jesús es justo y generoso. Siempre da más. Juan nos está diciendo en su relato que en Jesucristo las imperfecciones se han convertido en una gracia, en algo ilimitado, en algo más que suficiente para nuestras necesidades. Y si los griegos, los extranjeros, no podían entender esto de la ley perfeccionada, podían entender sin duda la señal. Fíjense que el dios del vino de los griegos, ¿se acuerdan cómo se llamaba? ¿Ah? El romano era Baco, ¿y el griego? Hay una
tienda de vinos en Venado que tiene el nombre ese. Dionisio. Dionisio. Eran leyendas de los griegos y ellos mismos sabían que eran inventos humanos, que se venían trayendo de generación en generación, diciendo que había un Dios que era el que proveía el vino para la gente. Ahora Juan les está demostrando que realmente el verbo de Dios hace realidad lo que ustedes solamente soñaban que era poder de los dioses. Acá está el verdadero Dios que realmente puede hacer el vino nuevo. La experiencia de Juan es que cuando Jesús entra en la vida de alguien es como convertir el agua en vino. Una vez me acuerdo que conversando en esas conversaciones raras que tuve con un mormón, me hablaba de ellos son antialcohólicos, jugo de tomate, no toman café porque tiene cafeína, cosas raras. Y le digo, mirá hermano, si a la Biblia la estrujás, no chorrea leche, capaz que sale vino, sale realmente el vino nuevo del Evangelio. Cuando Jesús tiene que hablar en forma simbólica de su cuerpo y de su sangre, utiliza esas dos figuras tan comunes en la mesa de toda gente. Utiliza el pan, este es mi cuerpo, y utiliza el vino, esto es mi sangre. Todo esto es un nuevo pacto, y Juan lo está señalando en su primer relato de una señal poderosa de Jesucristo. Por eso podemos decir que si queremos la nueva alegría, la alegría de una fiesta continuada, de una fiesta prolongada, convirtámonos en seguidores de Jesucristo. Allí vamos a encontrar el verdadero cambio de nuestras vidas y será lo mismo que convertir el agua en vino, algo verdaderamente hermoso, que nuestra fe nos pueda llevar a ese cambio que todos necesitamos y que todos queremos experimentar en la vida. Que el Señor nos dé la fuerza suficiente, el entendimiento suficiente para poder aceptar este evangelio de la paz del Señor. Oramos. Nuestro Dios y nuestro Padre, queremos agradecerte porque en Jesús nos has mostrado el verdadero camino y nos has mostrado la verdadera vida. Te rogamos, Señor, que en nuestras necesidades podamos sentir la alegría de compartir el nuevo vino del Evangelio. En el nombre de Jesús te suplicamos. Amén.